Yo sé que videos con esta temática de hoy nunca son mis videos más populares y la verdad no me importa. Es decir, me importa porque quisiera que fueran más populares por la importancia de lo que quiero compartirles. Sin embargo, no estoy esperando como que se haga viral, aunque oren para que se haga viral, porque creo que lo que voy a compartirles hoy es de suma importancia para todos los que somos creyentes. Con muchísima frecuencia las personas me preguntan, no solamente a mí me llega bastante esa pregunta, pero veo que en general como a todos los creadores de contenido cristianos, a pastores, a maestros, los distintos espacios donde veo que las personas buscan consejo, siempre preguntan, ¿cuál es mi propósito? ¿Cuál es el propósito de Dios para mí? ¿Cuál es mi llamado? Y creo que hay como unos conceptos muy romantizados. Yo últimamente uso mucho esta palabra, pero creo que es porque la veo como muchas cosas romantizadas que no se corresponden con lo que la Biblia realmente nos dice y la realidad de la Biblia, que es la verdad, es infinitamente mejor que cualquier cosa que podamos romantizar. Entonces veo que estos conceptos de mi propósito y mi llamado es como que todo el mundo tiene una idea muy sublime, aunque sí lo son, pero como muy idealizada de esto. Creo que viene un poco por esa frase que muchos hemos escuchado a lo largo de nuestra vida cristiana. Yo sé que yo la escuché muchísimo. Es como Dios tiene grandes planes para tu vida, quiere hacer grandes cosas contigo. Y yo no creo que eso sea mentira, pero creo que no se ve como creemos que se ve. ¿A qué viene todo esto? Bueno, que cuando a mí la gente me pregunta cómo descubro mi propósito, cómo descubro mi llamado, cómo descubro cuáles son esas grandes cosas que Dios tiene para mí o que quiere Dios que yo haga con mi vida, yo me voy a uno de mis pasajes favoritos de toda la Biblia, que está en Mateo 28, que fue básicamente el último encuentro que tuvo Jesús ya resucitado con sus discípulos y les habla de la gran comisión. Voy a leer los versículos del 16 al 20 porque creo que nos pueden dar un poquito más de contexto. Dice así: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, el monte que Jesús les había señalado. Cuando lo vieron a Jesús, lo adoraron, pero algunos dudaron. Acercándose Jesús les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, yo quiero que tomemos en cuenta un poco el contexto de este pasaje, como les decía, que fue el último encuentro que Jesús tuvo con sus discípulos. Este es el mensaje que les da. No les está diciendo, por favor, cumplan con cada regla, con cada mandamiento, aunque sí, la obediencia a Jesús sin duda es una muestra de nuestro amor a Él, pero no nos habla como que lo más importante es que vayas a la iglesia todos los domingos, o lo más importante es que te veas cristiano ante los demás, o lo más importante es que te busques a ti mismo y que tú veas cuál es tu propósito. No, está diciendo, miren, esto es lo que ustedes tienen que hacer. ¿Qué tienen que hacer? ¿Qué quiero asegurarles yo? Voy a empezar por el final. Que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. En esta tarea que les estoy encomendando, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y al final dice, recuerden, yo estoy con ustedes para que hagan esto. Y al principio de este pasaje les dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Entonces nosotros vamos y predicamos y hacemos discípulos en el nombre de esa autoridad, bajo esa autoridad, lo cual es la mejor noticia del mundo. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Y además una precisión del versículo 19, que esta es como la mejor forma en la que el idioma castellano logró traducir del griego original como vayan y hagan discípulos, pero realmente en el idioma original, y esto lo sé por mi esposo que estudió la carrera de filosofía y estudió griego y como que entiende más griego que yo, obviamente, me decía es que realmente el verbo y el mandato que se da acá no es como vayan y hagan discípulos, o sea, como que váyanse de un lugar a otro, entonces esto es un llamado solamente para los locos que se meten a misioneros. No, es mientras van, o sea, a medida que tú caminas tu vida haciendo la vida que Dios te ha llamado a hacer, como hija, como hijo, como hermano, como primo, como trabajador, como mamá, como lo que sea, en lo que vas tú haces discípulos, tú compartes la verdad de Jesús, tú compartes las buenas nuevas y luego enseñas a otros a obedecer estas cosas, los discipulas en el camino del Señor. Y esto tiene que ser una forma de vida del creyente. Entonces cuando a mí me preguntan, bueno, ¿cuál es mi propósito? ¿A qué estoy llamado?
la respuesta que tú estás buscando realmente no es que Dios te está llamando a que seas cantante, o Dios te está llamando a que seas mamá, o te está llamando a que seas ingeniero en una constructora. Eso quizás es el cómo, y eso puede variar. Créeme, yo que fui de ser abogada de derechos humanos, en lo que centré toda mi vida, o sea, creía que como que ese era el camino, la forma, el camino que Dios tenía para mí, y ahora soy misionera / youtuber / escritora / mamá. No me imaginé que mi vida se iba a ver de esta manera, pero es porque el cómo, la forma de hacer eso, no importa tanto como el qué. No importa, porque mientras yo voy, a medida que yo camino mi vida, la vida que el Señor me ha puesto en la tierra, por el tiempo que lo haya decidido, con los retos y con las bendiciones que me haya dado, mi objetivo de vida, a lo que estoy llamada, mi llamado más sublime, mi propósito más alto, es predicar el nombre de Jesús y lo que Él hizo para que muchos crean. Porque, muchachos, si se ponen a pensar, ese es el sentido de la vida cristiana. No tu satisfacción, no mi satisfacción, no que las cosas me salgan bien, no que el Dios me responda que sí a todas mis peticiones terrenales, sino que yo pueda vivir de una manera de que disfruto tanto de la vida abundante que me ha sido dada, de la paz que tengo en el Señor, de mi esperanza, de mi promesa de vida eterna. O sea, yo eso es lo que yo pienso, ¿no? Una persona que disfruta genuinamente de eso, no le queda opción, y bueno, también esa es la forma en la que obra el Espíritu Santo en nosotros, no le queda opción, sino compartir esas buenas nuevas, porque tú quieres que otros la vivan, tú quieres que nadie se pierda. Esa es la voluntad del Padre, lo dice la Biblia. Entonces, ¿por qué les estoy contando todo eso? Bueno, porque a mí a veces esto se me olvida. Y ustedes dirán, a mí se me olvida, a pesar de que la razón por la que vivo en Canadá, junto con mi familia, con mi esposo y mi hijo, es que vinimos acá a trabajar en un ministerio evangelístico a estudiantes internacionales. Yo no les cuento mucho de eso en YouTube, a veces un poquito por Instagram, pero realmente lo mantengo todo súper bajo perfil. Primero porque involucra a otras personas, a los estudiantes internacionales con los que estamos en contacto, que es preferible siempre como que su identidad esté resguardada, a veces por temas de seguridad, con respecto a sus países me refiero, pero también porque a veces esa forma, en mi caso, de hacer misiones se ha reducido mucho mi alcance, porque es un ministerio muy de hospitalidad, muy de hacer actividades con ellos, etc. Y desde que soy mamá, obviamente mi ministerio principal es mi bebé. Él también es objetivo de este llamado a la Gran Comisión, de que yo le presente al Señor y lo disipule en su forma de vivir y le enseñe por el ejemplo y de palabra, pues cómo vivir para el Señor. Entonces, bueno, obviamente se ha reducido bastante mi alcance en eso, pero yo quería hacerte un recordatorio de esta verdad, porque hace unos días yo necesité recordar esta verdad, porque estaba como muy atribulada, me sentía como, de verdad, Señor, yo sé que yo escribo, yo sé que yo comparto muchas cosas con la iglesia, hago estudios bíblicos, tengo todo lo que es este canal, y yo sé que muchos creyentes son animados, y de alguna manera digo, bueno, estoy cumpliendo esto porque tú me usas para que la gente pueda, ¿no? Como ir en esa dirección, para buscar una iglesia, para buscar una comunidad cercana de creyentes con los que crecer. Y yo sé que Dios usa esos recursos porque en mí los usó hace mucho tiempo por medio de libros o por medio de personas que me compartieron este mismo mensaje. Pero yo decía, Señor, o sea, está tan reducida mi capacidad acá. Mi esposo lo hace mucho más, ¿no? Pero mi capacidad de hacer ministerio, y me di cuenta que estaba como volviéndome muy cínica en eso, en el sentido de que yo decía, no, pero o sea, ¿cuándo fue la última vez que vi a un estudiante como llegar a los pies de Cristo? Como que pasar, no sé, de ser budista o de ser musulmán a llegar a los pies del Señor. O ahorita a los estudiantes no les interesa eso, todos quieren vivir su vida con el humanismo que está de moda hoy en día, todo el mundo se cree bueno. Y yo, como que, o sea, esto de verdad no era que no tenía sentido, sino era más un escepticismo de mi parte puesto en que la gente no iba a creer. Es como que yo sé que esto es verdad, pero la gente ya no quiere creer. Estaba allí y lo confieso, o sea, es un horrible lugar en el que estar, sobre todo si tú eres misionera, pero sentía que mi corazón estaba allí. Y resulta que, porque Dios es bueno, tuve una conversación con otra chica que es misionera también acá en la ciudad donde yo vivo. No estamos hablando de esto, o sea, no estábamos hablando de que yo sentía que estaba siendo muy difícil ver a la gente llegar a Cristo, porque a veces cuando estás como en esta burbuja cristiana, ¿no? O sea, como que tus amigos son cristianos y tu iglesia y nuestro trabajo de verdad es todo para el Señor. A veces es difícil. Yo por supuesto tengo amigos que no son cristianos, pero son un poco más mis amigos de hace tiempo, ¿no? De la universidad, gente con la que estoy en contacto porque la quiero mucho, y familiares también, pero no es como parte de mi día a día, ¿no? Y esta chica misionera me hace una pregunta. Estábamos hablando de unos temas y me pregunta, oye,
¿cómo llegaste tú a conocer a Dios? ¿Cómo llegaste a Cristo? Y básicamente le empecé a contar mi testimonio porque teníamos tiempo. Y no lo van a creer, chicos, o sea, yo contando mi testimonio, es una persona que no sabe tanto de mi vida, entonces yo empiezo a contarle como los detalles de mi vida, el contexto en el que el Señor me encontró, cómo era yo, las cosas en las que estaba creyendo. Yo tengo ese video en este canal, de hecho se los voy a dejar por acá arriba. Lo grabé hace como 5 años, todavía me acuerdo que vivía en Colombia, así que ahí se los dejo. Creo que lloro y todo porque cada vez que yo cuento mi testimonio lloro. Me di cuenta que tenía mucho tiempo que no compartía mi testimonio, para empezar, pero también me di cuenta y me arrepentí tanto de mi incredulidad y de dudar estas palabras de Jesús, de que toda autoridad le ha sido dada a Él en el cielo y en la tierra. Toda autoridad, y eso incluye autoridad sobre nuestras vidas, eso incluye autoridad, el trabajo del Espíritu Santo para revelarse a alguien, que ese es su trabajo y no nuestro trabajo. O sea, el trabajo de convicción no viene de nosotros. De hecho, aquí en ninguna parte dice obliguen a la gente a creer o estrésense cuando compartan el evangelio y la gente no crea. No, dice vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautícenlos, enséñenles a guardar lo que les he mandado. Y espero poder estar haciendo esta conexión de una manera en que suene lógica para ustedes, pero ese era el punto. O sea, yo estaba como desconectando la realidad del trabajo del Espíritu Santo con la realidad de mi responsabilidad al compartir el evangelio, porque a pesar de que he logrado continuar haciendo parte del ministerio acá desde casa, sobre todo con el bebé, entonces lo que hacemos es como que invitamos a ciertas estudiantes internacionales a que vengan a casa y a que pasen tiempo conmigo, con el bebé. A veces les busco compartir un testimonio y estamos en ese proceso. Por supuesto que con cada persona es diferente y es un proceso individual. Me vi de alguna manera confrontada en mi falta de fe al recordar lo que Dios hizo por mí y dónde me encontró. Si ustedes van a ese video de mi testimonio, sabrán que mi testimonio es bastante sobrenatural, porque yo estaba en una época de mi vida en donde, a pesar de que era muy joven, yo siempre he sido como una persona de convicciones muy muy firmes, y yo estaba en una época de mucho cinismo, estaba buscando muchas cosas espirituales, más no cristianas, más no bíblicas. Creía profundamente en la reencarnación, en el zodíaco. Estaba también en una depresión muy muy fuerte, ponía en duda tantas cosas. Yo no tenía ningún tipo de fe en Dios, en el sentido de que sí, yo creía que había algún Dios, pero yo estaba en un momento donde lo dudaba todo. A pesar de que yo era muy joven, creo que tenía un entendimiento del mundo espiritual como hasta cierto punto claro, en el sentido de que yo sabía que había fuerzas espirituales, pero yo no sabía cuál era la verdad. O sea, yo no sabía si era esta energía de la reencarnación super nueva era, no sabía si era otra religión, no sabía nada, a pesar de que me había criado como católica, pero en ese momento yo lo dudaba todo. Contándole a esta chica misionera, pude recordar la manera en la que el Espíritu Santo se reveló a mí. Unas 3 o 4 personas me habían compartido de Cristo en eso, los meses anteriores a mi conversión, y cada interacción de esas era como que yo por dentro como que esta persona está absolutamente loca con lo que me está diciendo. What? O sea, nada que ver. Y yo, sí, claro, pero no me interesaba para nada. Luego mi momento, y ya lo van a escuchar en el video de conversión del testimonio, es que el Señor preparó mi corazón y sí mandó a esas personas a sembrar esa semilla, pero Él sabía cuál era el momento. Y fue como en un lapso de pocos días o pocas semanas, no recuerdo bien porque fue hace mucho tiempo, hace como 24 años, una cosa así loca, pero me convertí a los 14 y tengo 38, creo que conté muy mal. El punto es que yo leí un versículo en medio de esa depresión que tenía, y ese versículo como que wow, sentí que me resonó, que fue Josué 1:9. Y luego a los días compré un CD por una canción que me gustaba, porque antes cuando querías tener música tenías que comprar el CD completo. Compré un CD y cuando lo puse sentí como, ay no, esto es evangélico. Yo no sabía que la canción que me gustaba era de una cantante cristiana, pero aún así lo seguí escuchando, y cuando llegué a la última canción era una canción basada en Juan 3:16, de que Dios de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su unigénito Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando yo escuché esas palabras, el Espíritu Santo hizo la obra, y fue así. Yo sé que la historia de conversión de todo el mundo no es igual. Hay gente que tiene conversiones que no son ni dramáticas, ni tiene un momento que dice, este fue el momento, y eso también es totalmente posible, pero en mi caso eso fue así. En mi caso yo pasé de un segundo a otro a creer por una canción que escuché, que le estaba cantando la Biblia literalmente, y yo caí en mis rodillas y me arrepentí y entendí todo. Obviamente hubo demasiadas cosas que tuve que entender a través de los años, pero eso, la obra de Jesús, la entendí. Y no la entendí porque yo comprendía la lógica, era porque el Espíritu Santo se reveló a mí. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que recordar ese testimonio y contarlo, y cuando se lo estaba contando a mi amiga, ella de repente yo no me di cuenta y estaba llorando, porque realmente fue ver la obra del Espíritu Santo sobre lo que yo estaba viviendo, sobre mi depresión, sobre mis problemas familiares, sobre la oscuridad que yo sentía en mi
mi vida, tenía ataques de pánico, ataques de ansiedad. Era realmente algo muy fuerte para ser tan joven también, pero era ver su obra en cómo Él me dijo, tú no tienes que vivir así, porque ya Jesús murió por ti, para que tú no tuvieras que vivir este tipo de vida, para que tú pudieras vivir una vida abundante y aceptar su sacrificio por mis pecados. Y eso lo hizo el Espíritu Santo. Eso es lo que Él nos está mandando, sembrar esa semilla, porque eso no lo hacemos nosotros. Sembrar esa semilla es lo que el Señor nos llama a hacer a ti y a mí. Ese es nuestro llamado más alto y más absoluto. Ese es el propósito por el cual tú, después de haberlo conocido, estás en la tierra. Que eso se puede ver de distintas maneras, No es tan importante el cómo como el qué. Y para terminarles este cuento, que realmente es como un mensaje, una reflexión ahí toda mezclada entre mi testimonio, un relato y la Biblia, es que esa noche justamente yo tenía a una estudiante de un país islámico que venía a casa y habíamos preparado un regalo para ella de Navidad porque le hemos estado compartiendo de Cristo desde hace un año, o sea, sembrando la semillita, y hemos visto como un pequeño crecimiento, hemos visto un interés que ha crecido gradualmente, muy gradualmente, y le regalamos un calendario de Adviento. Y a medida que yo estaba terminando de preparar el calendario para dárselo, era como el Señor me permitió recordar mi testimonio, recordar el poder que me salvó a mí. Es ese mismo poder que operaba en el momento en que yo le estaba predicando a ella, y con ese calendario de Adviento le explicamos, ¿no?, lo que creíamos como cristianos en el Adviento, lo importante que era el nacimiento de Jesús, celebrar una fecha que, bueno, sabemos que no era exactamente el día que nació, pero celebrar el hecho de que Jesús vino al mundo y que ahora tenemos una esperanza gracias a que Él vino al mundo, ¿no?, y que murió y resucitó por nosotros. Y en el calendario de Adviento le metí como caramelos, pero también le ponía cada 5 días un versículo hasta llegar al 24, que es el último día en el calendario. Y a medida que yo lo escribía, mi esperanza estaba siendo renovada y yo decía, Señor, siempre que yo esté compartiendo tu mensaje, tu gracia, tu obra, lo que ya tú hiciste y lo que tú eres capaz de hacer por cada ser humano al revelarle tu salvación, ya, yo estoy cumpliendo mi propósito, estoy cumpliendo el llamado que me has hecho, y lo demás queda de tus manos. Entonces, por cierto, a la estudiante le encantó, estuvo súper conmovida. Yo sé que Dios le va a hablar cada día de diciembre cuando ella abra esas gavetitas del calendario de Adviento. Oren por ella. Quería compartirles eso. Así que no quiere decir que no importan los detalles de cómo va a ser tu vida o qué va a pasar en tu vida, pero importa más que te dejes de preguntar como, ay, ¿será que tengo que ser modelo? ¿Será que tengo que ser cocinera? ¿Será que tiene que ser de esta manera y no de esta manera? ¿Será que Dios quiere que me vaya a otro país para entonces sí poder cumplir el propósito? A veces la respuesta es que sí, pero este llamado de la Gran Comisión es más que algo que ir a hacer, es un estilo de vida. Y yo fui recordada de eso, y fui recordada que con esa autoridad es que camino y le hablo a otros del Señor. Con esa misma autoridad es que el Señor me fortalece a mí cuando a veces me pongo cínica o me pongo incrédula. Y ese recordar que el Señor está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que espero que este mensaje te anime. Quisiera de verdad que lo compartieras con alguien que necesite escucharlo. Y si necesitas saberte el cuento completo de mi testimonio, te lo dejo por aquí arriba. Lo grabé hace mucho tiempo, así que no me acuerdo ni siquiera de cómo era ese video, pero estoy segura que lo que hizo el Señor va a resonar en tu corazón y en tu mente. Así que gracias por escuchar esta reflexión y nos vemos en el próximo video.